de la Cámara de Comercio. O si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM, o Sistema de Información Empresarial Mexicano, es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy, como siempre, en nombre de nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ya se está conectando a esta plataforma de Zoom. Y bueno, en especial le quiero agradecer a nuestro ponente del día de hoy, quien, bueno, va a abordar el tema socios, cómo cobrarle a tu empresa y qué obligaciones tienes. Así que, bueno, te cedo la palabra. Se encuentra con nosotros el licenciado Oscar Montes, quien nos hablará de este tema. Así que, como siempre, antes de iniciar, les recordamos que esta plática se queda en nuestro canal de YouTube. Ahí la pueden volver a ver, compartir, comentar. Y para todos los que se están a través de Zoom, si quieren hacer preguntas durante la plática, pueden levantar la mano o pueden escribir en la parte del chat para que nuestro ponente las pueda ir respondiendo. Así que bueno, sin mayor preámbulo, Oscar, te deseo la palabra. Bienvenido nuevamente, bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam, y también bienvenidos todos a esta plática. La verdad es que es uno de los temas que más me gustan porque cuando empiezan un negocio como socios, me parece que ya pueden ver la pantalla. Cuando empiezan un negocio como socios, siempre tenemos la inquietud de, ok, está bien la empresa, ya está generando, estamos vendiendo, la persona moral, pero nunca nos detenemos a pensar, ¿y yo como socio, cómo le voy a cobrar a mi empresa o cómo voy a obtener ingresos? Y caemos en muchos errores que nos están costando fiscalmente, que a lo mejor en este momento no lo estamos viendo, pero fiscalmente nos cuestan porque de repente de la persona moral, de la cuenta bancaria de la persona moral, nos hacemos una transferencia o hacemos pagos que nada tienen que ver con la actividad de la empresa. Entonces todo ese tipo de errores nos están costando, nos cuestan fiscalmente, sobre todo y financieramente, porque descapitalizan la empresa, porque de alguna manera ya tenemos un presupuesto, un flujo asignado, y cuando nosotros cometemos este tipo de, no lo quiero llamar error, pero cuando estamos haciendo estas faltas, vamos a llamarlo así, pues estamos cometiendo un error que financiera y fiscalmente nos puede afectar. Esta plática principalmente trata de abordar cómo como socios le podemos cobrar a nuestra empresa y qué obligaciones tenemos. Es decir, está bien, yo tengo derecho a dividendos, a percibir ingresos, pero vamos a ver a lo largo de la plática que también voy a tener ciertas obligaciones fiscales, obligaciones frente a autoridades y obligaciones contra proveedores de acuerdo al porcentaje que yo tenga aportado en mi empresa. Sin más preámbulo, me presento, soy Oscar Montes, soy licenciado en Contaduría, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Corporativo. Por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy atento.
Vamos a hablar de 3 temas que van a ser breves, pero que realmente en cada uno de estos vamos a poder ver una gran gama de oportunidades de cómo podemos irle cobrando a nuestra empresa, principalmente, que es el primer tema, de qué forma le puedo cobrar a mi empresa y cómo puedo obtener ingresos a través de ella. Ahora, ya que tengo ingresos o ya que obtuve alguna de las formas en las que vamos a platicar a lo largo de esta sesión, ¿qué implicaciones fiscales tienen las diversas formas de cobro? No vamos a meternos a tanto tema tan técnico y tan complejo, tan aburrido, pero sí me interesa que conozcan, ok, si yo voy a cobrarle a mi empresa por un sueldo, por arrendamiento, por regalías, por uso de marca, por comisiones, por ejemplo, que son de los temas que vamos a ver más adelante. Yo como socio, ¿qué implicaciones voy a tener si elijo cobrar por sueldos? ¿O qué beneficios voy a tener si elijo cobrar por sueldos? Incluso si puedo yo como socio cobrar por sueldos. Si decido cobrar comisiones, regalías, todas estas figuras que dispone la ley. ¿Qué implicaciones, qué beneficios? Pero sobre todo quiero que nos llevemos el panorama general de lo que sí se puede, de lo que no se puede hacer y qué consecuencias podría tener. Y nada más para finalizar, si ya estoy obteniendo beneficios, también como socios tenemos que conocer qué obligaciones tengo con mi empresa. Sobre todo cuando estamos atravesando un tema de algún adeudo con el SAT, alguna multa, algún crédito fiscal que venga de alguna auditoría, por ejemplo, o algún adeudo o alguna demanda incluso. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a estar platicando a lo largo de esta sesión. Insisto, si tienen alguna duda, por favor, coméntenla, abran su micrófono o a través del chat y yo con mucho gusto las vamos resolviendo. Primer tema, ¿de qué forma le puedo cobrar a mi empresa siendo socio? La primera, y vamos a decirlo así, la más común, e incluso me atrevería a decir una de las más costosas, son a través de la figura de los dividendos. Esto creo que en muchas ocasiones queda bastante claro, en el sentido en el que si yo sé que soy socio de una persona moral, voy a tener derecho a dividendos. Sin embargo, tienen que considerar que los dividendos, en un contexto y en un comentario muy general, básicamente son todas las utilidades que tiene la empresa una vez que ya empieza a generar ganancias. ¿A qué me refiero? Si yo constituí mi empresa en este año, mi ejercicio fiscal va a ser de, vamos a pensar, agosto 2025 a diciembre 2025. Si durante ese periodo la empresa ya generó una utilidad fiscal, yo voy a tener el derecho de hacer la repartición de dividendos entre los socios que forman parte de mi persona moral. Muy importante, tenemos que primero determinar que efectivamente haya habido utilidades, que haya habido ganancias por parte de la empresa, y no nada más con que en el banco sobraron 200,000 pesos, pues me los empiezo a repartir, porque hacer ese tipo de movimientos financieramente es nada más justificables con una transferencia, sin una factura, sin una estrategia fiscal, sin una estrategia financiera, nos está trayendo muchas repercusiones. Insisto que lo vamos a ir platicando más adelante. Una vez que yo ya haya determinado que la empresa, mi persona moral, tuvo utilidades, bueno, voy a tener que seguir el procedimiento de distribución de dividendos, que básicamente es hacer una asamblea ordinaria de socios, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una vez que los estados financieros del ejercicio anterior, acuérdense que estábamos hablando ahorita de agosto 2025 a diciembre 2025, si hacemos esto, el movimiento que tendría que hacer en la asamblea ordinaria de socios se tendría que realizar dentro de los siguientes 4 meses del año. Es decir, en 2026 voy a tener de enero a abril para presentar los estados financieros para determinar que efectivamente haya habido utilidad dentro de la empresa, y una vez que yo determine que sí hubo una utilidad, proceder con la repartición de estas utilidades. Muy importante, para decretar dividendos tiene que primero existir esta asamblea ordinaria de socios. No podría yo, en un general, y de acuerdo a la ley, no podría yo hacer una repartición de dividendos si antes
uno, no hay una asamblea, y dos, el presidente del consejo de administración o el presidente de esta asamblea no decreta esos dividendos. ¿Qué es decretar? Es decir, básicamente, de acuerdo a los estados financieros, de acuerdo a todo el tema fiscal, efectivamente hay dividendos y estos dividendos se reparten en la parte en la que cada uno de los socios haya aportado. Si yo aporté el 20% en acciones del capital, una empresa tiene un 100% de acciones, de ese 100% yo aporto el 20% de capital, pensando que una empresa se constituye con 100,000 pesos de capital. De esos 100,000 pesos yo aporto 20,000. Yo voy a tener derecho al 20% de todas las ganancias que vaya generando la empresa a lo largo de su vida. Siempre y cuando yo no decida aportar más dinero a la empresa, en ese caso mi capital y mi participación dentro de la empresa se vería incrementado. Yo podría pasar de un 20% a un 30%, a un 40% y así consecutivamente. Estos dividendos se pueden ir entregando total o parcialmente a los socios. Y también hay una estrategia interesante de acuerdo a lo que vamos a ir platicando en las personas morales, porque vamos a pensar que yo como socio de la persona moral, por poner una cantidad hipotética, me determinan 100,000 pesos de dividendos. Y resulta que en este momento vamos a pensar que no tengo la necesidad de recibir esos 100,000 pesos. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes como socios? Decir, ok, en la asamblea se van a hacer la repartición de dividendos y yo puedo manifestar, o incluso puedo tener hasta 30 días para manifestar. ¿Sabes qué? A mí no me den esos 100,000 pesos, yo quiero capitalizarlos a la empresa y con eso traería dos consecuencias. Primero, subiría mi aportación de capital. Vamos a pensar, si yo inicialmente aporté un 20% y estos 100,000 pesos involucran que mi participación en la empresa suba a un 40%, entonces tendríamos que ver si me conviene o no me conviene. Porque si en este momento yo decido no recibir esos 100,000 pesos de utilidades, yo los quiero capitalizar, es decir, aportarlos a la empresa en lugar de que me lleguen a mí líquidos, pues en ese caso subiría mi participación accionaria a un hipotético de 40%. Habría que analizar cada cosa. Entonces, obviamente, si el capital de la empresa sigue siendo de la misma cantidad, se aportaría y se tendría que hacer un reajuste de la participación de todos los accionistas en la participación de la empresa. Entonces, pues hay que analizar qué nos conviene más. Y nos podría convenir porque fiscalmente, y me voy a adelantar un poquito, el recibir en mi cuenta bancaria o en la cuenta bancaria de ustedes los dividendos como transferencia involucra que tenga que hacer un ISR sobre dividendos. ¿Qué significa eso? Que si a mí me iban a llegar 100,000 pesos, después de hacer toda la determinación y el procedimiento, tendría que la empresa retenerme un porcentaje por concepto de ISR, pagarlo al SAT y bueno, ya la diferencia ya me llegaría a mí libre, vamos a decirlo de alguna manera. Pero si yo decido capitalizar, al capitalizar no me está llegando a mí el dinero a mi cuenta bancaria, más bien yo lo estoy reaportando a la empresa, por decirlo de alguna manera. Ese movimiento fiscalmente no causa un impuesto, porque no estoy recibiendo un incremento en mi patrimonio, llamámoslo en dinero, solamente en acciones. Entonces, a mí me convendría, como socio, habría que analizar cada una de esas situaciones, pero a mí me convendría pasar de una participación accionaria del 20% al 40% si la empresa va en crecimiento. ¿Por qué? Porque eso involucraría que si la empresa sigue teniendo dividendos, el año siguiente ya no me llegarían 100,000 pesos por el 20%, vamos a imaginar, me llegarían 200,000 pesos, equivalente al 40%, por poner una cantidad. Habría que analizar cada caso en concreto, pero este tema pues es muy interesante, porque es una de las formas, la primera de varias que vamos a ver a lo largo de la plática, en la que ustedes van a tener la posibilidad de percibir ingresos por su empresa.
Y aquí pues nada más para redondar un poquito, si uno o más socios deciden capitalizar estos dividendos, no reciben el dinero pero aumentan su participación en la empresa. Este movimiento, insisto, no causa un ISR y pues bueno, hay ciertos movimientos que se pueden hacer interesantes, ¿no? Lo importante aquí, lo que me gustaría que nos lleváramos es, tienen que hacer su asamblea, tienen que determinar que haya dividendos y una vez que determine la persona moral que haya dividendos, ustedes deciden si se quedan el dinero o capitalizan ese dinero, es decir, aumentan su participación accionaria en la empresa. Ahora, de forma muy general, sin entrar a tanto detalle técnico, si uno o más socios decide efectivamente, sabes que yo no quiero capitalizar el dinero a la empresa, yo lo que quiero es recibir el dinero en mi cuenta bancaria, es decir, efectivamente recibir los dividendos, tendrían que pagar un ISR, como lo veníamos platicando hace un momento. Y ese ISR puede ser costoso, ya que la empresa al repartir esos dividendos tiene que retener el 10% por concepto de retención de impuestos sobre la renta a los socios, y esa retención se hace sobre las utilidades que se vayan a entregar. Adicionalmente hay que considerar que si las utilidades provienen de una cuenta fiscal neta, la empresa debe retener ISR. Y pues bueno, aquí cuestiones un poquito más técnicas. Tendríamos que ver de dónde provienen esos dividendos, esa CUFIN o no de CUFIN, para decir soy sujeto o no soy sujeto a tema de ISR. Aquí tendríamos que ver qué nos conviene más y vamos a empezar a hacer una comparativa inicial. ¿En qué sentido? Cuando nosotros percibimos, sin entrar a temas técnicos, cuando nosotros decidimos percibir un ingreso por dividendos, prácticamente, insisto, sin entrar a tanto detalle técnico de CUFIN, no CUFIN, etcétera, cuestiones más contables, tendríamos que básicamente partir en el que casi en el 100% de las situaciones, el 10% se va a ir para el SAT. Ahí tendríamos que ver si a nosotros nos conviene pagar ese 10% por concepto de ISR o si de acuerdo a las tablas del impuesto sobre la renta, de acuerdo también a la cantidad que vamos a percibir, me conviene mejor recibirlo por arrendamiento o me conviene mejor recibirlo por regalías o me conviene mejor recibirlo por comisiones. ¿Por qué? Porque ese 10% de ISR prácticamente es una cantidad fija. Recuerden que como personas físicas, nuestros impuestos se calculan de acuerdo a tablas. De acuerdo a que si yo estoy ganando más, pues mi porcentaje de ISR va a ser mayor. Aquí podríamos encontrarnos en un supuesto en el que si vamos a comparar esos 100,000 pesos entre varias opciones, pues yo podría decir a lo mejor me conviene más recibirlo por arrendamiento, por servicios profesionales en mi empresa o por sueldo, que en vez de que me lo den por dividendos, porque los dividendos son 10%, pero a lo mejor por la cantidad me conviene más recibir un sueldo, que mi sueldo en general, no sé, va a ser una tasa del 7%. Entonces ese 3% que me estoy ahorrando, pues ya lo estoy recibiendo de alguna manera una mayor cantidad. Tendríamos que analizar cada caso en concreto. Aquí lo que me interesa que ustedes conozcan es que hay varias maneras de recibir ingresos por parte de su empresa y de forma muy general, ¿qué implicación fiscal tiene? Aquí ya vimos que para tema de dividendos, en forma general es un 10% que se paga por concepto de ISR. Recuerden que los socios pueden recibir un sueldo de su propia empresa, que vamos a platicar de eso más adelante. No quisiera adelantarme tanto porque ahorita estamos en el tema de los socios, pero recuerden, si yo soy socio de una persona moral y no soy el representante legal, porque habitualmente el representante legal es el que tiene la máxima autoridad dentro de una persona moral. En todo caso, el representante legal no podría cobrar como sueldo, pero sí
como un asimilado a salario, pero si yo no soy el representante legal, vamos a pensar que en una sociedad habemos 3 socios y de los 3 uno es el representante legal y los otros 2 sí tienen una participación accionaria y sí van a trabajar a la empresa. Estos 2 socios van a poder tener la facilidad, la facultad, la opción de recibir ingresos a través de un sueldo. Este sueldo puede ser igual al que el de los demás colaboradores, puede ser quincenal, puede ser semanal, como ustedes lo decidan, pero adicional también, aún siendo socio de una persona moral, me pueden inscribir al Seguro Social, puedo recibir PTU siempre y cuando no sea director, gerente, varios supuestos de la Ley Federal del Trabajo y además tener prestaciones. ¿Qué prestaciones? Como el aguinaldo, la prima vacacional, vacaciones, entre otros. Entonces ya agregamos un supuesto más. No solamente puedo recibir ingresos por dividendos, sino también puedo recibir ingresos, si no soy el representante legal, como sueldos. Recuerden que las implicaciones legales y fiscales de un sueldo a los socios es que tiene que existir un contrato laboral que respalde la relación que tienen de acuerdo con la persona moral y el socio. En caso de un despido por cualquier tema de conflicto, también el socio tiene derecho a un finiquito liquidación. No por ser socio significa que estas prestaciones no le corresponden. Para temas de la Ley Federal del Trabajo, estas prestaciones no podemos renunciar a ellas. Así como si fuéramos un colaborador más, así también un socio que puede ser sujeto de una relación laboral puede recibir ingresos por sueldos. Tenemos que cumplir exactamente los mismos requisitos. Se debe expedir el CFDI de nómina, sobre todo, y aquí muy importante, para hacer deducible esta nómina, es decir, el pago que me están haciendo a mí cada quincena, para hacerlo deducible, tenemos que expedir el CFDI. Que muy importante, y aquí les quiero compartir y hacer un paréntesis nada más, porque recientemente salió un criterio por parte del tribunal colegiado, sin entrar en detalles técnicos, en donde establece que solamente basta con que se haya timbrado el CFDI para comprobar el tema del pago, el tema de la relación laboral. ¿Por qué lo comento? Porque en muchas ocasiones nos topamos con que la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, obligan a los patrones a que cada quincena tengan que estar firmando el recibo de nómina. Eso, con este reciente criterio, pues no es que se haya terminado, al final sigue estando dentro de la ley, pero esta jurisprudencia, de acuerdo al artículo de la ley, pesa más la jurisprudencia que recientemente sacaron los tribunales al artículo que está en la ley. ¿Qué significa? Que para comprobar el tema de la relación laboral, para comprobar el tema del pago y para comprobar todo lo accesorio que lleva una relación laboral, únicamente basta que se expida el CFDI de nómina y no es necesario que tenga que estar firmado por el colaborador, ¿no? Cierro el paréntesis porque es cuando hablo de temas laborales, es una de las preguntas que frecuentemente me hacen. Recientemente sale este criterio y pues bueno, ahí se los dejo, sobre todo porque es una labor administrativa pues importante cuando tienen varios colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones pues se complica el estar viendo con todos a que te firmen todos los recibos de nómina cada quincena. Y pues bueno, con este criterio, esta jurisprudencia tiene que ser observada por todos los tribunales. Entonces se vuelve obligatoria, a pesar de que no esté tal cual en la ley, pero como ya es un criterio establecido por los tribunales, lo hace completamente obligatorio en temas de juicios, por ejemplo. Cerrando el paréntesis, de igual manera se tiene que hacer una retención por concepto de ISR, es decir, cada quincena o cada semana que se realice un pago por sueldos y salarios, tiene que haber una retención de ISR, como habitualmente se hace, y también un descuento por tema de contribuciones de seguridad social, por tema de IMSS y por tema de Infonavit. Solamente que aquí les quiero dejar un comentario,
Porque consideren que al contratar como trabajador a un socio, de igual forma tiene una carga fiscal detrás. ¿A qué me refiero? Y esto es un error muy, muy común. Porque muchas veces pensamos, vamos a poner una cantidad aleatoria. Vamos a pensar que se les paga a un colaborador 10,000 pesos mensuales. Muchas veces como empresarios tenemos no tenemos la debida diligencia de decir, ok, pues le pago 10,000 pesos mensuales y lo presupuesto y se acabó, ¿no? No pasa eso. Cuando nosotros contratamos a un colaborador, no solamente estamos desembolsando el sueldo de los 10,000 pesos mensuales. Muchas ocasiones estamos dejando de considerar que cada ocasión que se contrata a alguien, mensualmente tiene un costo financiero, pero también tiene un costo financiero fiscal. ¿En qué sentido? Que ese colaborador hay que pagar el tema de ISR, hay que pagar el IMSS, hay que pagar el Infonavit, hay que pagar el IRCB y hay que pagar el 3%. Todas estas prestaciones, alrededor, muy variable, insisto, por el tema del sueldo, pero suelen costar del 35 al 45% adicional a su sueldo. Es decir, si yo contrato a alguien y mensualmente le pago 10,000 pesos, su carga fiscal va a ser entre 3,500 y 4,500 pesos mensuales. Entonces el colaborador no me termina costando, por decirlo de alguna manera, 10,000 pesos. Me termina costando de 13,500 a 14,500 pesos. Ese adicional muchas veces no lo consideramos al momento de hacer la contratación de personal. También tiene que estar considerado dentro de los presupuestos. Es decir, con su contador, acérquense para decir, ok, voy a contratar a alguien. ¿Realmente cuánto me va a costar contratar a ese trabajador? Por toda la carga financiera y fiscal que existe detrás de contratar a alguien, detrás de pagarle un sueldo a alguien. ¿Sale? Vayan considerando este tema, vayan considerando. Hasta ahorita ya hablamos de socios pueden cobrar por dividendos, socios pueden cobrar también por tema de sueldos. Ahora, para el tema de las comisiones, los socios pueden realizar actividades comerciales para la empresa y pueden cobrar comisiones siempre y cuando facture estos ingresos, ya sea como persona física, como con actividad empresarial, o incluso, ya en un tema más estructurado, tener 2 personas morales. Y en esta otra persona moral, una que sea la operativa y otra es la que cobre las comisiones. Puede ser, se vale, hay muchas estrategias, sobre todo holding y de protección patrimonial, que permiten todos estos esquemas. Obviamente tendríamos que hacer varias empresas, varias sociedades, una que sea la operativa, y aquí estoy abriendo otro tema, pero como me gusta mucho el derecho corporativo, pues es cuestiones que hacemos con los clientes, sobre todo que empiezan ya a crecer. Una empresa es la operativa, otra empresa es la que tiene a lo mejor los colaboradores, o muchas veces se concentra todo en la operativa, pero esta empresa operativa no tiene activos, tiene muy bajo el capital. ¿Por qué? Porque todos los activos y todo lo que se queda el recurso está en esta otra empresa. ¿Qué significa? Que esta empresa que tiene los colaboradores, que es la operativa, es la que va a recibir todas las demandas, es la que va a recibir todo el tema financiero complejo. Entonces, en caso de un litigio, pues demandan a esta empresa, pero esta empresa no tiene activos. Entonces, esta otra empresa, que es la que tiene los activos, que es lo que tiene los movimientos, pues tiene un poco más de flexibilidad en cuanto al tema de riesgos, sobre todo porque todas estas planificaciones corporativas de tener varias empresas, a lo mejor tienes otra empresa que es la que, si tú te dedicas, por ejemplo, a vender muebles, esta empresa es la que los hace, esta es la que los transporta, esta es la de la mano de obra, esta es la operativa, esta es la que tiene los activos, por mencionarles un esquema. Pero entonces centras todo el riesgo en una sola empresa, pero la empresa que tiene todos los bienes todos los activos está en otro lado, y empiezas a hacer una serie de cuestiones
que sobre todo buscan proteger el patrimonio del empresario. Todo esto también se puede hacer, o si lo quieren hacer menos complejo, porque al final implica tener pues mucho movimiento financiero, pero realmente cuando una empresa y un empresario sobre todo empiezan a crecer, pues ya requieren de tener estos movimientos, sobre todo porque es mucho más frecuente que los colaboradores demanden, que tengan litigios fiscales, que tengan riesgos, temas con autoridades. Entonces pues ya empezamos a buscar un esquema más de protección patrimonial con los socios y sobre todo cuidando pues bueno el tema de sus activos. Retomando el tema, las comisiones que pueden cobrar también ustedes como socios, como personas físicas, pueden ser por ventas, por clientes nuevos, por proyectos nuevos, entre otros. Las comisiones, siempre y cuando estén bien establecidas con un tema de contrato, con un tema de que no sea una simulación, es decir, no nada más me transfiero dinero porque me lo quiero transferir. O sea, realmente que exista vamos a pensar un porcentaje sobre la venta, o un porcentaje sobre un contrato nuevo, o un proyecto nuevo. Mientras todo esté formalizado y le demos los requisitos legales que tenga, no hay ningún inconveniente, sobre todo para el tema de la materialidad, que pues es un tema muy común para el tema fiscal. Podemos hacer cobros donde puedo decir, ¿sabes qué? De todas las ventas que tenga la empresa, o de todas las ventas que yo traiga a la empresa, o de los contratos nuevos que traiga la empresa, vamos a pensar una cantidad. El 5% va por concepto de comisiones a Oscar Montes. Se vale. ¿Qué implicaciones va a tener Oscar Montes? Darse de alta en el SAT, tener firma electrónica, evidentemente facturarle esas comisiones a la empresa, declarar mensual y anualmente, y consideren que esto va a tener un efecto fiscal. Este efecto fiscal sería en tema de ISR, que las tasas de ISR van del 1.92% al 35%, y por supuesto en tema de IVA al 16%. Aquí habría que ver qué me conviene, porque a lo mejor pues yo tengo ciertos gastos y tener estas comisiones pues me va a permitir deducir. A lo mejor sí le va a cobrar a la empresa el 16%, vamos a tener ahí un tema de 16 de IVA más, no sé, 10% por concepto de ISR. Ese sería mi impuesto. Vamos a pensar, y en números cerrados, un 26%, entre 16 de IVA y 10 de ISR. Pero si yo tengo gastos, todo lo que necesite yo como persona física para desarrollar mi actividad, vamos a bajar ese ISR del 26 al 20, al 15, al 5, al 8. Vamos a ir viendo qué actividades puedo ir yo realizando para ir teniendo estos gastos. Entonces, evidentemente todas estas cuestiones nos funcionan. Denme un segundo, por favor. Listo, una disculpa, parece que ya están visualizando nuevamente la pantalla. Entonces, obviamente aquí de bote pronto podríamos decir, es que Oscar no me conviene porque de IVA voy a pagar el 16 y de ISR, por poner una cantidad, vamos a pagar el 10, serían 26. Pero al hacer todas estas deducciones, que recuerden que son permitidas al efectuar nuestras declaraciones, obviamente yo tendría que pedir facturas de mi gasolina, de coche, de renta de automóvil, papelería, todo lo que yo necesite, porque realmente no hay una lista establecida para el tema de las deducciones. Las deducciones sirven para que yo pueda realizar mis actividades. Aquí un tip: no le pregunten al contador ¿es deducible o no? Mejor pregúntenle cómo sí lo puedo hacer deducible. No, para el tema de la deducción y que se pueda bajar la tasa de impuestos. Entonces nos vamos a un impuesto del 26%, lo podemos ir bajando mucho más, incluso hasta, si es posible, hasta llegar a cero, ¿no? Si nuestros gastos empatan con nuestros ingresos. Aquí habría que ver una planificación primero financiera antes que fiscal. Aquí vamos viendo qué nos conviene más.
Sobre todo si mi empresa a lo mejor es constructora o se dedica a comercializar o se dedica a temas que a lo mejor no es tanto por servicios, más bien es por tema de construcción o comercialización, para mi gusto. Y obviamente yo puedo efectuar deducciones como persona física, pero la persona moral también puede efectuar el pago que me hace a mí como persona física, también lo puede hacer deducible. Entonces, yo ya le hice deducible a la empresa este pago que me está haciendo, y a su vez yo también puedo trasladarme como persona física todo el tema de mis deducciones. Arrendamiento, que es otra de las figuras que podemos hacer. Aquí hay un requisito clave. Si un socio es propietario de un bien inmueble, de un vehículo, de cualquier otro bien que la empresa necesite, se lo puede arrendar. Vamos a pensar que yo, Oscar Montes, soy propietario de un bien inmueble. Vamos a pensar que donde yo puse el domicilio de mi empresa, decido rentárselo. Un ejemplo hipotético. Bueno, entonces la empresa me va a poder pagar renta a mí como persona física, y yo a través de ese movimiento voy a estar percibiendo todo el tema de ingresos. Se puede, se vale. ¿Cuáles son los requisitos que hay que hacer? Hay que darse de alta en el SAT. Evidentemente también tener firma electrónica. Hay que facturar a la empresa ese arrendamiento. Obviamente hay que tener un contrato. Hay que declarar mensual y anualmente. Y todo el tema del arrendamiento con el detalle de cláusulas, declaraciones, el contrato, que habitualmente aquí pues bueno, van a ser tema de pagos fijos, de ingresos fijos, porque incluso lo que yo puedo hacer es tener un bien inmueble, aunque no lo tenga, pero lo puedo adquirir a través del financiamiento yo como persona física, que la persona, vamos a pensar, que el arrendamiento, que la compra, la mensualidad de ese financiamiento me cueste a mí 10,000 pesos al mes, por poner una cantidad. Y la empresa, yo se lo pongo en arrendamiento a la empresa, y la empresa me paga una renta a mí, vamos a pensar, de 12,000 pesos. Yo pago el arrendamiento y adicional, pues bueno, ya tengo aquí un extra, ¿no? De 2,000 pesos, por poner una cantidad hipotética. Aquí consideren, sobre todo cuando ya estamos empezando a implementar todo este tema, uno, que yo me estoy haciendo de un patrimonio, que la empresa me lo está pagando, que es completamente deducible, pero sobre todo consideren el historial de su empresa, porque después, pues cuando ya no pueden pagar o cuando ya tienen algún tema ahí de, pues personal, pues empieza a complicar este tipo de estrategias, pero mientras tanto, pues es completamente viable que yo pueda hacer este tipo de movimientos y este tipo de figuras para que yo pueda, en este caso a lo mejor, o en este ejemplo, si yo lo saco a través de financiamiento y lo rento a la empresa, pues a lo mejor yo no voy a tener tanta ganancia, pero me estoy haciendo de un patrimonio, que en algún momento lo terminará de pagar, será mío el patrimonio, pues bueno, ya podré tener ese bien, continuarlo rentándola a la empresa. Recuerden que el socio deberá facturar igualmente y cubrir el ISR y el IVA por los ingresos por arrendamiento, y evidentemente la empresa también va a poder deducir el pago por la renta que me haga a mí como persona física. Otro ejemplo de cómo podemos cobrarle a nuestra empresa. Otro ejemplo es a través del tema de las regalías. Si la empresa utiliza propiedad intelectual que pertenece al socio, como puede ser un nombre comercial, el eslogan, coloquialmente, patentes, certificados de inversión, marcas, derechos de autor sobre obras, el socio puede obtener este tipo de ingresos. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que este logo, se lo presumo, vamos a pensar que este logo está a mi nombre. Vamos a pensar que yo se lo rento a la empresa, se lo rento, por decirlo de alguna manera coloquial, de verdad, insisto, no quiero caer en tecnicismos. Para que la empresa lo pueda explotar, pues a mí me van a llegar temas de regalías, y sobre esas regalías, insisto, no quiero caer en tecnicismos, por el arrendamiento de ese logo, o por el nombre comercial, o por el eslogan, o por decir, esta obra está a mi nombre, pero yo te cedo los derechos para que tú lo explotes, empresa. Pues bueno, la empresa puede hacer todo este movimiento, y aquí obviamente el ingreso sería para mí. Aquí consideren que esto puede resultar costoso,
ya que quienes perciben este tipo de ingresos no pueden aplicar deducción alguna en un general. Se les debe retener dos terceras partes de IVA más el 20% de ISR. Puede ser costoso, además de que, por ejemplo, si ustedes van a arrendar, por decirlo sin términos coloquiales, el logo a la persona moral, pues ustedes tienen que tener el certificado por el tema del INPI, que ustedes son titulares de esa imagen, de ese nombre comercial, de esa patente, de ese certificado de invención. Considérenlo, pero si es el caso, pues podrían recibir ingresos a través de regalías. Otro tema que es común, que yo no lo recomiendo tanto, pero pues también les puede sacar de un apuro, sobre todo cuando necesitan financiamiento express, es que la empresa sí le puede prestar dinero a los socios, pero tienen que cumplir con los siguientes requisitos. Sí o sí la empresa tiene que cobrar un interés por lo menos del 0.98, o sea, ni siquiera el 1%, 0.98 mensual por concepto de interés. Tiene que haber evidentemente un contrato con fecha cierta y tiene que este préstamo liquidarse en un plazo menor a un año. Consideren esta parte porque sí se pueden hacer una transferencia por concepto de préstamo de la persona moral a ustedes como socios, persona física, pero tiene que cumplir forzosamente con estos requisitos. Si no es así, ¿qué es lo que pasa en alguna auditoría del SAT? Lo pueden considerar como dividendo para el socio y les puede decir el SAT, mira, no existe contrato y evidentemente tampoco le estás cobrando un interés al socio. Y el SAT puede decir, para mí no fue un préstamo, para mí fue un dividendo que nos ha pasado con los clientes nuevos que ya llegan con una auditoría y nos dicen, es que me determinaron ISR omitido por dividendos. Revisamos y ya vemos que es un tema de que hicieron un préstamo pero no cumplieron con esos requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el SAT les determina el 10% por concepto de ISR omitido. Y aquí mucho ojo, sobre todo porque muchas veces nos ha pasado que cuando hacen este tipo de movimientos le ponen en el concepto de la transferencia préstamo. Y pues en un general yo les comentaría está muy bien, por conciliación bancaria está bien, así ustedes ya identifican el movimiento, identifican por qué concepto fue y así lo contabilizan. Está bien, pero el concepto que ustedes le pongan a la transferencia, realmente eso no determina la naturaleza de la operación. Ustedes le pueden poner el concepto que ustedes quieran y eso no significa que ese va a ser el efecto legal que va a tener esa transferencia. Entonces, insisto, como concepto para ubicarlo está bien, pero legalmente el concepto que ustedes le pongan a la transferencia no va a tener absolutamente ningún peso. En una auditoría, el SAT lo que va a hacer es, se encontraron todas estas transferencias por estos conceptos en fecha tal hacia el beneficiario tal, pero no se cuenta con soporte documental, no hay contrato, no hay factura, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace el SAT? Te cambia todo eso, te cambia la jugada y te lo determina como dividendo. Muchas veces pasa eso. Incluso pone, hasta para ubicarlos mejor, pone en el concepto, se usó el concepto transferencia, pero realmente pues eso al SAT no le interesa. Si ustedes pueden usar el concepto que quieran, pero lo importante en todas estas formas de percibir ingresos como socios no es el concepto, es que le den toda la figura jurídica que requiere cada uno de estos movimientos. Sobre todo porque estamos encontrándonos ante una fiscalización un poquito más agresiva, que vamos a hablar ya por noviembre y diciembre acerca de los movimientos que van a haber en las reformas fiscales, porque incluso se rumora que va a haber un nuevo régimen para incorporar a la informalidad, pero pues al final
derivar en no la creación de nuevos impuestos. Involucra que de todas maneras el SAT tiene que seguir recaudando y el SAT, al no aumentar los impuestos ni crear nuevos, evidentemente se va a apoyar en otra de sus facultades. Esas facultades van a ser evidentemente todas las auditorías, todas las multas que sean posibles. Entonces, pues cuiden mucho ese tema, sobre todo porque recuerden que el SAT no es el único facultado para ejercer auditorías. También puede ejercer una auditoría Secretaría de Finanzas, por ejemplo, en nuestro caso del Estado de México. También lo puede hacer el IMSS, también el Infonavit. Entonces, pues hay que cuidar mucho este tema. Darle la materialidad, darle todo el soporte jurídico y contable que requiera cada una de estas operaciones. Porque recuerden que todo lo que haga hoy, todavía voy a tener un riesgo 5 años después por temas de código fiscal. Entonces, pues cuiden mucho este tema. También un socio puede percibir ingresos por emolumentos o por honorarios que pueden cobrar por ser parte del consejo de administración o, en su caso, facturar servicios profesionales a la empresa. Vamos a pensar que yo decido no percibir un sueldo, decido yo facturarle a la empresa simplemente servicios profesionales o emolumentos. Pues bueno, todo este tipo de cuestiones, pues también tiene que cumplir requisitos, darse de alta en el SAT, tener firma electrónica, facturarle a la empresa estos servicios profesionales y por supuesto una formalización de un contrato. También tiene implicaciones fiscales, insisto, facturarle a la empresa, declarar, hacer las retenciones necesarias y sobre todo el tema del contrato. Si ese contrato implica que vayan ante el notario o que ante testigos y que se formalice, háganlo para que no piense el SAT que es otra cuestión. Realmente el tema del SAT es un riesgo que estadísticamente de cada 100 contribuyentes 2 son auditados. Y para que puedan ser auditados, pues ya hay ciertos comportamientos que detecta el algoritmo del SAT a través de quienes pueden ser más interesantes de auditar, pero no se causen problemas innecesarios. Sobre todo porque ahora cada año se va a volver más agresiva la fiscalización. ¿De acuerdo? De acuerdo a mi criterio, estos son los más atractivos para poder cobrarle a nuestra empresa. Obviamente hay más formas, hay más movimientos, como lo platicábamos, tener estructuras de varias empresas, cobrar como persona física, etcétera. Hay infinidad de formas de cobrarle a la empresa y yo les podría resumir que no existe mejor manera de remunerar a los socios. El tipo de remuneración dependerá de las actividades que realicen dentro de la empresa. Es decir, si ustedes me preguntan a mí, oye, sin conocerlos, oye, ¿y cuál me recomiendas más? Yo les contestaría lo que les responde cualquier abogado. Depende. ¿Tienes bienes? Depende cuánto vas a cobrar. Depende, ¿te gustaría tener seguro social o no te interesa? Depende, ¿puedes o no tener seguro social? Depende, ¿quieres contratar un contador o a alguien adicional para que te ayude con tus declaraciones? ¿O simplemente tú no te quieres meter en esas broncas, se te olvida facturar y simplemente quieres recibir cada semana o cada quincena sueldo? Yo les preguntaría ahí, depende de cuáles son sus funciones, depende qué activos tengan, depende mucho la comparativa. Sobre todo, aquí sí les pediría mucho que se asignen una cantidad. Vamos a pensar 20,000 pesos. Y esos 20,000 pesos, compárenlos en los distintos formas en las que ustedes pueden percibir ingresos. Vamos a pensar que no tienen registros de marca ni nombres comerciales y tampoco tienen de momento bienes. Así en corto les quedaría asimilados, les quedaría sueldos o les quedaría servicios profesionales, por ejemplo. Pídanle al contador que si ustedes ya se designaron, vamos a pensar esos 20,000 pesos,
pídanle al contador que les compare esos 2 o 3 formas de percibir ingresos. Que les diga en cuál de esos 3 tipos es menos costoso fiscalmente percibir el ingreso. Que les haga los cálculos y les haga las comparativas, y sobre todo que les haga todo el tema de cuáles son mis implicaciones, y sobre todo que los evalúe. Si ustedes a lo mejor no tienen muchos gastos, pues les convendría hacer un asimilado, pero si ustedes tienen gastos por personales o gastos que ustedes podrían deducir mensualmente, pues les podría convenir a lo mejor servicios profesionales. No sé, puede ser. Lo importante siempre, siempre, siempre para tener una planeación y una estrategia fiscal es que no partan desde los impuestos, es que primero ustedes partan desde conocer sus números, es decir, una planeación financiera, para que después partamos a una planeación fiscal. Ejemplo concreto, lo que les mencionaba. Ustedes financieramente primero se asignan una cantidad y fiscalmente ya nosotros como contadores y abogados nos encargamos de cumplirles los requisitos y de ver cuál les conviene más porque es menos costosa financiera y fiscalmente hablando. Entonces, partan primero, asignanse un presupuesto, hagan todo este movimiento que ustedes ya pudieron ver y sobre todo, pues no dejen de aprovechar los beneficios que tiene todo el tema corporativo y empresarial. Preferentemente, además del contrato, se debe de contar con documentos que justifiquen los servicios que se realiza. Si ustedes van a rentar un bien, pues bueno, tener el contrato, tener el registro en el predial, o que la factura esté su nombre, si es un bien mueble, o no sé, infinidad de cosas, que ustedes tengan la capacidad para poder rentarlo. Si ustedes van a prestarle servicios profesionales a su empresa, pues bueno, que ustedes tengan la facultad de poder hacerlo. Si son contables, por ejemplo, legales, háganlo lo propio. La materialidad, no solamente tener el contrato, no solamente tener la factura, sino cumplir con todo lo que accesoriamente pide el SAT, como es un contrato, por ejemplo, con fecha cierta, para que ustedes puedan, en caso de alguna auditoría, demostrar que no son operaciones simuladas, pero sobre todo que el SAT no diga, pues para mí no cumple requisitos porque no observaste tal y tal artículo, entonces ya no es sueldo, es dividendo. Y a veces el dividendo es mucho más caro. En la mayoría de los supuestos no hay límites establecidos por la ley para pagar a los socios. Solamente, y les insisto mucho en esto, considere el flujo de efectivo de la empresa y cuánto es lo que se podría pagar a los socios y los impuestos que en su caso correspondan. Sobre todo consideren que cuando ustedes toman este tipo de decisiones arbitrarias, aunque se escuche un poquito feo, pero cuando ustedes toman este tipo de decisiones, ustedes al dedazo se ajustan un sueldo y dicen, no, o sea, yo me lo merezco y quiero ganar cierta cantidad. Pues bueno, ok, vamos a pensar que sí. Solamente yo les diría y les preguntaría más bien, ¿su empresa tiene la capacidad financiera para darles ese sueldo o esa mensualidad cada cierto periodo de tiempo? Porque entonces esa mensualidad, esos 20,000 pesos que platicábamos, por ponerles una cantidad, tendrían que asignárselas al presupuesto de la empresa, porque ustedes también tienen de alguna manera un costo. Y sobre todo, pues bueno, que ustedes el día de mañana puedan tener y puedan continuar teniendo esa capacidad financiera, porque no se trata de decir este mes sí cobro, el otro mes no cobro, el otro mes tampoco. Es decir, de acuerdo a nuestros ingresos que ya tengo presupuestado, a los gastos, a los costos, a los variables, a los fijos, de acuerdo a todo el movimiento que yo tenga, realmente puedo decirle a la empresa, págame cierta cantidad, asegurándome que yo tengo una responsabilidad también para asignarme ese sueldo. Consideren mucho esto por el tema sobre todo de los presupuestos. Y finalmente la sugerencia, no transferir dinero solo por transferir a los socios.
sin facturas, sin soporte documental, sin todo el tema legal, porque esto tiene costos fiscales para tu empresa. ¿Cuáles son estos costos fiscales? Los no deducibles, porque después resulta que cuando vemos y hacemos una cuantificación en todo el año, me transferí 300,000 pesos de la empresa a la persona física. Y como solamente fueron transferencias, así, sin soporte documental, uno, en caso de una auditoría, el SAT puede pensar que son dividendos. Primero. Segundo, el costo financiero y fiscal que esto va a tener para una persona moral es 30% de ISR, porque se va como no deducible, y seguramente el 16% también de IVA, porque no estoy teniendo un soporte documental que respalde, no estoy teniendo una factura que respalde esta transferencia. Que el IVA, bueno, puede ser opcional, pero lo que sí se va directo es el 30% de ISR por no tener una factura que ampare este movimiento. Entonces no solamente me costé yo mismo 300,000 pesos en el año, sino aparte 90,000 pesos que la empresa va a tener que pagar por concepto de ISR correspondiente al 30%. Considérenlo, porque obviamente todos los movimientos que ustedes hagan van a tener un impacto, no solamente financiero, también fiscal, que a lo mejor ustedes no están observando, pero cuando volteamos a ver números, estamos viendo que estamos cayendo en ciertos movimientos que no nos convienen. Y pues espero que vayamos bien hasta acá. Vamos a darle un poco más de velocidad a este tema, sobre todo porque este tema pues les va a preocupar un poquito más. Los socios no solamente van a tener beneficios financieramente hablando, sino también van a tener obligaciones que cumplir, sobre todo en tema, por ejemplo, fiscal. Los socios son responsables solidarios. Sin entrar a tecnicismos, insisto, un responsable solidario es una persona que responde por las obligaciones fiscales de otro contribuyente, ya sea por decisión propia o porque legalmente estoy obligado a responder por otro contribuyente. ¿Sale? En este caso, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 10, establece que todos los socios o accionistas son responsables solidarios respecto de las contribuciones, es decir, los impuestos que hayan sido causados por los socios, básicamente que hayan determinado los socios. Siempre y cuando, para que yo pueda ser un responsable solidario, primero se agote todo con la empresa, es decir, ya hasta que la empresa ya no tenga ni un solo bien, ni un solo activo que pueda embargar el SAT o la cuenta bancaria. Ya cuando la empresa totalmente se quede en ceros, ahora sí, la parte que todavía no haya sido cubierta por ese tema va a tener que ser cubierta por los socios. Vamos a pensar que se deben 100,000 pesos, la empresa logró cubrir 80,000, quedan pendientes por pagar 20,000. Consideren que estos 20,000 pesos tendrán que responder los socios. Hay varios requisitos adicionales, pero estos 20,000 pesos que tendrán que responder los socios van a responder en la parte proporcional en la cual ustedes hayan aportado a la empresa. Si yo soy dueño del 20% de las acciones de la empresa, pues yo voy a responder solamente por este 20% del adeudo. Insisto, hay un procedimiento anterior, si tienen decisión, cuestiones más técnicas, pero para no entrar tanto en ese tema, en un general, consideran estas dos partes, sobre todo porque muchas veces pues los dos socios que requieren una persona moral, pues los dos trabajan, los dos están dentro de la empresa, los dos tienen decisión, prácticamente los hacen responsables solidarios de acuerdo al Código Fiscal. Entonces consideren que así como ustedes van a tener el beneficio del 20% por las utilidades, también van a tener el 20% cuando la empresa ya no pueda cubrir ciertos importes y ciertas deudas, hablando en un tema fiscal. Recuerden sobre todo cuidar este tema, porque un responsable solidario se vuelve responsable solidario cuando la persona moral no solicita su inscripción en el RFC
cambie su domicilio sin presentar el aviso, que recuerden que tenemos 10 días para presentar un aviso de cambio de domicilio, sobre todo cuando cambiemos el domicilio después de que inicie el SAT una auditoría, cuando no lleve contabilidad, se oculte o la destruya, cuando no omitan el pago de las contribuciones. De verdad, yo sé que no nos gusta pagar impuestos, pero siempre hay estrategias, siempre hay manera en la cual disminuir la carga fiscal de la empresa, pero no omitan pagar impuestos porque pues termina siendo más costoso. Simplemente de un mes a otro, si debes 100, no lo puedes pagar o no lo quieres pagar y te esperas algunos meses, ya no van a ser 100, ya van a ser 120, 130. Y aunque los recargos sí los puedas deducir, pues al final estás haciendo un desembolso económico. Mejor prepárense con alguna estrategia para reducir la carga fiscal, pero elimínense de riesgos, ustedes como socios, riesgos completamente innecesarios. Tampoco, por favor, no vendan facturas o no compren facturas, porque eso también los hace a ustedes como socios responsables solidarios. En el tema corporativo, es decir, para temas de deudas, por ejemplo, de empresas, de proveedores, de acreedores, en las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, en las SDRL, los socios son responsables de las operaciones de la sociedad, de igual manera, hasta un monto igual al valor de las aportaciones realizadas. Insisto, lo mismo, si yo aporté cierta cantidad y en ese porcentaje soy solamente responsable por esa aportación que yo hice. En este caso, por deudas o por obligaciones que ya no pueda cumplir la empresa. ¿Sale? Pero insisto, si ustedes aportan cierto porcentaje, son responsables por ese porcentaje y así también tienen beneficios por ese porcentaje. Entonces, sobre todo por obligaciones de contratos, obligaciones con proveedores que ya no puedan pagar, todo el tema a lo mejor mercantil o de financiamiento en caso de una demanda, pues ustedes tendrán que responder como socios. Y entonces ya no nos fijamos solamente en el tema fiscal, sino también nos tenemos que cuidar del tema corporativo. Y por eso ahorita, hace un momento les hacía mucho hincapié de tener empresas que de alguna manera cubran y protejan el patrimonio de ustedes como socios. Aquí yo les sugiero que ustedes como socios se aseguren que los gerentes o que las personas que designen dentro de la dirección de su empresa tengan a su vez un consejo de vigilancia, tengan a su vez varias figuras, sobre todo se sugiere que sean abogados, varias figuras que estén verificando que su empresa no esté cayendo en riesgos, que esté pagando bien los impuestos, que no tenga obligaciones pendientes, que esté pagando bien el seguro, que no tenga deudas que no hayan pagado con proveedores. ¿Por qué? Porque este consejo de gerentes, que es la persona que se encarga de vigilar a la empresa, no solamente supervisa la administración, sino también las operaciones financieras. Y eso muchas veces, lejos de verlo como un gasto, se tendría que ver como una inversión que están haciendo ustedes como socios para proteger su patrimonio. Ahora, en el tipo de sociedad anónima de capital variable, las famosas SADCB, igualmente los socios se encuentran obligados únicamente al pago de sus acciones y no responden de forma personal por las deudas sociales. De igual manera, su responsabilidad solamente se limita a las acciones que poseen. Si yo poseo el 20%, mi deuda o las deudas que tenga la empresa, solamente respondo igualmente ese 20%. No responden con su patrimonio personal, salvo casos excepcionales como fraudes o incumplimientos fiscales graves, que bueno, para no entrar al catálogo, los mencionamos nada más. Yo sé que ustedes como participantes del curso no incurren en ningún tema fiscal grave, así que es innecesario mencionarlos.
De igual manera, aquí les insisto mucho, los accionistas deben asegurarse que los administradores actúen correctamente con la sociedad. Y si ustedes tienen una SADCB, es una obligación que hayan designado dentro de su acta constitutiva un comisario. Ese comisario básicamente lo que hace es vigilar y supervisar la administración de la sociedad, los contratos, si hubo un cambio fiscal o legal o corporativo o algún cambio dentro de la legislación contable o legal corporativa, lo que hace es informar al administrador y el administrador lo que hace es tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor hay un cambio en una reforma, resulta que hay un cambio recientemente, por ejemplo, en la ley de prevención del lavado, y lo que hace el comisario es informar a los socios, informar al consejo, informar al administrador, decir, tenemos este cambio en esta legislación, tenemos que tomar todas estas acciones. Básicamente lo que hace o la función que tiene el comisario es cuidar el patrimonio de todos los socios dentro de la persona moral. Hay varias formas en las cuales un socio puede no tener responsabilidad, pero realmente son pocas. Si un socio es separado o excluido de una sociedad, quedará responsable hasta el momento de la separación. Es decir, si yo el día de hoy me separan, soy responsable de hoy hacia atrás, de hoy en adelante, ya no soy responsable por el tema de la sociedad. Recuerden que la distribución de las ganancias y de las pérdidas no podemos excluir a ningún socio. Así como un socio tiene derecho a ganancias, también tiene también tiene la obligación más bien a contribuir con el tema de las pérdidas. No podemos obligar a los socios a responder solamente por las pérdidas y no darles ganancias. Eso no se puede. Entonces consideren mucho estos temas corporativos. Recuerden mucho que si demandan a una empresa, demandan a su empresa, la sociedad va a tener la obligación, si hay una sentencia en contra de la sociedad, primero se ejecuta en contra de los bienes de la sociedad, y si falta bienes o si ya no hay dinero en la cuenta o si ya no hay nada que cobrarle a la empresa, ya se van en contra de los bienes de los socios, siempre y cuando los demanden, que aquí es una cuestión importantísima que casi nunca nadie hace. Si van a demandar a una empresa, de aquí se los dejo como tip, si demandan a una empresa, verifiquen quiénes son los socios de la empresa y demándenlos también conjuntamente. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente demandan a la empresa, solamente van a poder cobrarle a la empresa. Aquí yo les sugiero, demanden a la empresa y demanden a los socios. Oye, Oscar, ¿cómo sé quién es socio de fulanita de tal SADCB? No te preocupes. En el registro público de comercio lo puedes consultar incluso desde internet y ahí pueden ver, tecleen el nombre de la persona moral y ahí se ve quién es socio de esa persona moral. Y si no, vayan directamente ahí parece que la calle es Nicolás San Juan, donde están los juzgados, por ahí está el registro público y ahí investiguen, porque si es una cantidad importante y esa persona moral tiene una buena estrategia para evadir las deudas, pues va a ser difícil que le puedan cobrar a esa persona moral, sobre todo cuando los bienes ya no alcanzan. Entonces, si demandan a una persona moral, sugerencia, demanden también a los socios en caso de que sus bienes ya no alcancen, puedan proceder contra los de los socios. Y pues bueno, por mi parte es todo. Realmente es una de las pláticas que más me gusta dar con todos ustedes porque nos ofrece un panorama, pienso yo que diferente, de acuerdo a las obligaciones que tenemos, lo que tenemos que cumplir, lo que tenemos que acatar. Pero sobre todo creo que nos deja una parte importante. Así como yo tengo beneficios y varias formas legalmente posibles de cómo cobrarle a la empresa,
pues legalmente también voy a tener obligaciones que como socios al momento de aventurarme a constituir una empresa, yo tengo que conocer, tengo que saber que hay formas, tengo que saber cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones, mis derechos, mis beneficios, porque si bien no solamente es constituir una persona moral y ya, es también conocer que fiscalmente tengo riesgos, corporativamente tengo riesgos, y con una buena estructura, con un buen comisario, con un buen consejo, con un buen consejo de administración, puedo evadir ciertos riesgos y sobre todo puedo prevenirlos. La intención de estas pláticas es que ustedes prevengan todos los riesgos, sean preventivos y no sean reactivos. No actúen ya que tengan el riesgo encima, ya que tengan la auditoría encima, ya que tengan el embargo de bienes encima. Estas pláticas tienen la finalidad de que ustedes puedan observar todas las disposiciones legales que hay por código fiscal sobre todo y que las puedan usar en su beneficio. Miriam, por mi parte es todo. De momento no tuvimos preguntas, no sé si en redes sociales tengamos alguna, pero si no, muchísimas gracias a todos por su atención. Rápidamente un paréntesis, de su lado derecho van a poder encontrar un QR. Este QR los redirecciona al WhatsApp de la oficina. ¿Qué es lo que hacemos? Que si ustedes tienen una consulta o una orientación que requiera algo más personal, con mucho gusto los podemos atender sin ningún costo en esta primera sesión. Lo agendamos, nos organizamos, puede ser por Zoom o presencial. Nosotros estamos en el centro de Toluca y con mucho gusto los atendemos. La primera sesión es completamente sin costo, que es uno de los beneficios por asistir a la plática y por pertenecer a la cámara. Y si no, de su lado está mi correo y con mucho gusto también está el WhatsApp de la oficina si es que ustedes no pueden escanear el QR por el momento. Con mucho gusto los atendemos y pues bueno, Miriam, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención, pero sobre todo por su tiempo. Muchas gracias, Oscar, como siempre, en nombre de nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, por habernos compartido esta información. Para todos los que les da un poquito de pena hacer preguntas durante esta charla, les recordamos que se queda en nuestro canal de YouTube. Ahí la pueden volver a ver, compartir, repasar. Y si ya ustedes tienen alguna duda adicional, pues tomen nota de los datos de contacto de Oscar. O si no, pues ya saben que nos pueden escribir también a la cámara y con mucho gusto se los compartimos. Muchísimas gracias nuevamente, Oscar. Y bueno, pues que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes con más temas. Hasta la próxima. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM o Sistema de Información Empresarial Mexicano es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía.